Había quienes, tras la elección de León XIV, no se preguntaban si introduciría cambios. Se preguntaban algo mucho más específico, si simplemente continuaría los cambios que ya estaban en marcha. Los titulares eran optimistas. Un papa diferente, un papa americano, un papa formado por San Agustín, un papa educado en Roma, un papa que hablaba con respeto sobre la tradición, un papa que podría sanar las divisiones, un papa que podría restaurar el equilibrio. Durante meses, muchos católicos esperaron. No promesas, evidencia, no discursos, decisiones, no simbolismo, frutos. Y ahora uno de los obispos más respetados del mundo católico tradicional ha hablado, no desde la distancia, no desde la especulación, no desde informes periodísticos, sino después de reunirse personalmente con León XIV, después de observar sus primeros meses, después de estudiar sus acciones, después de leer sus documentos. Y lo que dijo es difícil de ignorar, porque el arzobispo Athanasius Schneider no ofreció una evaluación diplomática, ofreció un diagnóstico que alcanza mucho más allá de un pontificado, un diagnóstico que toca la crisis más profunda que enfrenta la Iglesia hoy. Y al final de este video, entenderás por qué sus palabras pueden ser la advertencia más importante emitida desde la elección de León XIV. Entenderás por qué importan no solo para Roma, sino para cada católico que observa la cuenta regresiva hacia el 1 de julio y las consagraciones episcopales en Ecón. Comencemos con los hechos. El 9 de junio de 2026, LifeSite News publicó la transcripción de una extensa entrevista entre el periodista Matt Gaspers y el arzobispo Athanasius Schneider. El título atrajo atención de inmediato: el compromiso total de León XIV con el Vaticano II. Pero la entrevista misma se movió rápidamente más allá de la cuestión del Vaticano II. Se convirtió en algo mucho más amplio, una reflexión sobre el estado de la Iglesia, el estado de la jerarquía, el estado de la doctrina y el estado de la confianza católica en el liderazgo. El arzobispo Schneider no es un comentarista de Internet, no es un bloguero, no es una personalidad de YouTube, es un obispo auxiliar de Astana. Un hombre que creció bajo el comunismo soviético, un hombre cuya familia sufrió persecución por la fe, un hombre que aprendió desde la infancia que la verdad puede sobrevivir sin el poder. Pero el poder no puede sobrevivir mucho tiempo sin la verdad. A lo largo de su ministerio episcopal, se ha convertido en uno de los defensores más reconocidos de la doctrina católica tradicional. Incluso muchos de sus críticos reconocen su seriedad, su lenguaje cuidadoso, su disposición a hablar abiertamente y, lo más importante, su lealtad a la Iglesia. Esto importa, porque Schneider no habla desde fuera de la Iglesia, habla desde dentro de ella. Y según él, la crisis ha alcanzado proporciones alarmantes. La entrevista contiene una declaración que se convirtió de inmediato en el centro del debate, una declaración que muchos observadores consideraron una de las más contundentes que Schneider haya hecho jamás. Dijo que un número significativo de prelados de alto rango, cardenales y obispos, durante los últimos 60 años, ya no profesan la fe católica en su plenitud. No algunos obispos, no figuras aisladas. Un número significativo. Luego continuó. Quieren otra iglesia, mitad protestante, mitad mundana, adaptada a las percepciones modernas, adaptada a las expectativas contemporáneas, adaptada al espíritu de la época. Detente un momento y considera la magnitud de esa afirmación. Esto no es una crítica a errores administrativos, no es una crítica a la estrategia pastoral, no es una crítica a las relaciones públicas. Es una afirmación sobre la fe misma, sobre la creencia misma, sobre si los líderes de la Iglesia todavía creen todo lo que la Iglesia enseña. Y la respuesta de Schneider es profundamente inquietante, porque no describe la confusión como accidental, la describe como intencional. Un proyecto, una dirección, un movimiento, algo perseguido conscientemente por personas que creen que la Iglesia debe cambiar. Este punto cambia todo lo demás, porque si Schneider tiene razón, entonces muchas de las controversias de las últimas décadas de repente comienzan a verse de manera diferente. Las disputas litúrgicas, las disputas morales, las disputas doctrinales, los debates sobre el matrimonio, los debates sobre la sexualidad, los debates sobre el ecumenismo,
los debates sobre la libertad religiosa, los debates sobre la sinodalidad. Dejan de parecer desacuerdos aislados y comienzan a aparecer diferentes expresiones del mismo conflicto más profundo. El conflicto entre continuidad y adaptación, entre preservación y transformación, entre tradición y acomodación. Aquí es donde León XIV entra en escena, porque se le preguntó directamente a Schneider sobre el nuevo Papa. Su respuesta fue medida, pero inequívoca. Señaló que tanto Francisco como León XIV presentan desarrollos controvertidos como interpretaciones legítimas del Vaticano II. Esa es una observación importante, porque durante décadas los defensores y críticos del Vaticano II han debatido sobre la misma pregunta, no sobre si el concilio ocurrió, sino sobre cómo debe interpretarse. La disputa nunca ha sido realmente sobre documentos, ha sido sobre consecuencias. ¿Qué ha producido el Vaticano II? ¿Qué frutos ha generado? ¿Qué dirección ha creado? Y la respuesta de Schneider es severa. No señala la teoría, sino los resultados. Confusión, ambigüedad, incertidumbre, inestabilidad doctrinal, inestabilidad litúrgica, inestabilidad moral. Y luego formula una pregunta que muchos católicos han estado haciéndose calladamente durante años. Si los frutos son confusión, ¿puede la confusión realmente venir del Espíritu Santo? Es una pregunta simple, pero devastadora, porque el cristianismo juzga las ideas por sus frutos. El propio Cristo lo dijo: un buen árbol produce buenos frutos, un mal árbol produce malos frutos. El principio no es complicado, lo complicado es aplicarlo honestamente, porque aplicarlo honestamente requiere mirar la realidad, no las intenciones, no las aspiraciones, no las promesas, la realidad. Y la realidad es difícil de refutar. Las estadísticas son conocidas. La asistencia a misa continúa declinando en gran parte del mundo occidental. La educación religiosa se debilita. La práctica sacramental declina. Los seminarios cierran. Las parroquias se fusionan. La identidad católica se vuelve cada vez más frágil. Mientras tanto, las comunidades vinculadas al culto tradicional frecuentemente crecen. No en todas partes, no perfectamente, pero lo suficiente para atraer atención, lo suficiente para plantear preguntas, lo suficiente para desafiar supuestos. Schneider lo nota, y no está solo. Cada vez más obispos, sacerdotes y fieles laicos se preguntan si la Iglesia ha pasado décadas intentando resolver el problema equivocado. Porque quizás el problema nunca fue que el catolicismo exigiera demasiado. Quizás el problema fue que comenzó a exigir demasiado poco. Esto nos lleva a una de las secciones más controvertidas de la entrevista. Matt Gaspers preguntó sobre la insistencia del cardenal Fernández en que la Sociedad de San Pío X acepte plenamente el Vaticano II como condición para la normalización. La respuesta de Schneider fue notablemente directa. Argumentó que exigir la aceptación incondicional de cada aspecto de un concilio cuya implementación práctica ha producido una confusión generalizada coloca a los católicos en una posición imposible. Una posición donde la experiencia y las expectativas oficiales parecen colisionar. Nótese de nuevo lo que Schneider está haciendo. No está rechazando la autoridad católica. No está negando la legitimidad de los concilios. Está preguntando si la realidad observable debe importar, si los frutos deben importar, si los resultados deben importar, y según él, deben hacerlo. Porque el catolicismo nunca ha enseñado la aceptación ciega de la confusión. El catolicismo enseña fidelidad a la verdad, y la verdad puede soportar el examen, la verdad puede soportar las preguntas, la verdad puede soportar el escrutinio. Solo la ambigüedad teme el escrutinio. Solo la confusión teme la claridad. Por eso la entrevista de Schneider ha generado reacciones tan intensas, porque está nombrando preocupaciones que muchos católicos han sentido, pero han dudado en expresar. Está poniendo en palabras lo que otros han guardado en privado. No porque les falte valentía, sino porque las consecuencias de hablar abiertamente son a menudo severas. Sin embargo, Schneider continúa hablando. Y sus advertencias se vuelven aún más significativas cuando se contemplan frente al calendario. El 1 de julio se acerca.
Las consagraciones episcopales de la FSSPX se acercan. 21 días. La cuenta regresiva ya no es teórica. Los obispos han sido anunciados. Los preparativos continúan. Las posiciones se han endurecido. Y el silencio de Roma sigue en gran medida sin cambios. Aquí es donde el análisis de Schneider se vuelve imposible de separar de los eventos actuales, porque independientemente de si uno está de acuerdo con él o no, está describiendo el entorno en el que esas consagraciones están teniendo lugar. Un entorno caracterizado por la incertidumbre, por la desconfianza, por preguntas sin resolver, por visiones en competencia sobre el futuro del catolicismo. Y quizás lo más importante, por una percepción creciente de que los problemas más profundos todavía no han sido abordados. La entrevista plantea una pregunta por encima de todas las demás. ¿Ha cambiado algo fundamentalmente? No en el estilo, no en el tono, no en la imagen pública, sino en el fondo. Esa es la pregunta que muchos católicos esperaban que León XIV respondiera. Y según Schneider, la respuesta sigue siendo profundamente incierta. Pero las implicaciones de esa incertidumbre son aún más amplias de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, porque alcanzan más allá del Vaticano II, más allá de la sinodalidad, más allá del 1 de julio, y hasta la pregunta misma de qué significa la autoridad cuando la confianza comienza a desvanecerse. Ahí es donde la historia se vuelve aún más seria. Y ahí es donde continuamos. Volvamos a la pregunta que dejamos sin responder. ¿Ha cambiado algo fundamentalmente? Porque eso es en definitiva lo que muchos católicos esperaban que León XIV aclarara. No si sonreiría de manera diferente, no si elegiría un estilo diferente, no si hablaría un idioma diferente, sino si abordaría las causas subyacentes de la crisis que ha dividido a la Iglesia durante décadas. La respuesta del arzobispo Schneider es cautelosa, pero inequívoca. Su preocupación no es principalmente sobre personalidades, es sobre la continuidad, porque todo pontificado eventualmente enfrenta la misma prueba, no cómo comienza, cómo gobierna, y según Schneider, los primeros meses de León XIV han revelado un patrón que muchos católicos tradicionales encuentran profundamente familiar. Considera la secuencia de eventos. El consistorio de enero fue reorganizado en el último momento. El proceso sinodal continúa sin cambios. El cardenal Fernández permanece en su cargo. El grupo de estudio 9 sigue siendo parte de la discusión. El lenguaje de la ambigüedad continúa apareciendo en los documentos oficiales. Las preguntas sin resolver que rodean al Vaticano II permanecen sin resolver. Y quizás lo más importante, los fieles que esperaban una clarificación decisiva no la han recibido. Esto no es meramente una cuestión de política, es una cuestión de confianza. Confianza en que los líderes de la Iglesia reconocen la profundidad de la crisis. Confianza en que comprenden por qué tantos católicos están preocupados. Confianza en que ven la conexión entre la incertidumbre doctrinal y la disminución de la confianza. Porque la confianza es el fundamento invisible de la autoridad, y la autoridad sin confianza eventualmente se vuelve frágil. Por eso importan los comentarios de Schneider. No está prediciendo una catástrofe, está describiendo una realidad que muchos católicos encuentran cada domingo, una realidad visible en las parroquias, en los seminarios, en las diócesis, en las familias. Una realidad donde las personas luchan cada vez más para entender exactamente qué espera la Iglesia que crean. Un sacerdote dice una cosa, otro sacerdote dice algo completamente diferente. Un obispo permite prácticas que otro obispo condena. Una conferencia publica directrices que otra conferencia rechaza. El católico promedio mira esta situación y formula una pregunta simple. ¿Cómo puede la verdad variar según la geografía? ¿Cómo puede la doctrina parecer estable en un país y fluida en otro? ¿Cómo puede la moral aparecer fija en una diócesis y negociable en la siguiente? Estas no son preguntas académicas, son preguntas prácticas. Preguntas que los católicos ordinarios hacen porque quieren certeza, no novedad, no experimentación. Certeza. Y la certeza se vuelve difícil cuando se permite que la ambigüedad permanezca sin resolver año tras año.
Por eso Schneider vuelve repetidamente al tema de los frutos. Porque los frutos no pueden ocultarse para siempre. Se pueden promover programas. Se pueden publicar documentos. Se pueden anunciar estrategias. Pero eventualmente la realidad habla. Y la realidad ha estado hablando durante décadas. La crisis de fe es medible. El colapso en la práctica religiosa es medible. La pérdida de confianza es medible. La confusión entre los fieles es medible. Esto no significa que cada desarrollo desde el Vaticano II haya sido negativo. Schneider no hace esa afirmación. Lo que cuestiona es si la dirección general ha producido la claridad que la Iglesia requiere. Y para él, la respuesta parece obvia. La evidencia está a nuestro alrededor. Esto nos lleva directamente al asunto de la FSSPX, porque la Sociedad de San Pío X se ha convertido en el símbolo de un debate más amplio, no por su tamaño, no por su influencia, sino porque encarna una pregunta que la Iglesia en general nunca ha respondido plenamente. ¿Qué ocurre cuando los católicos creen que la fidelidad a la tradición requiere resistencia a ciertos desarrollos? Esa pregunta nunca ha desaparecido. Existía en 1988, existe en 2026. Y las próximas consagraciones aseguran que permanecerá ineludible. Durante décadas, los críticos de la sociedad han argumentado que la obediencia debe ir primero. La sociedad ha respondido consistentemente que la obediencia no puede separarse de la verdad. El debate continúa porque ambos lados apelan a principios que los católicos valoran profundamente: unidad, autoridad, tradición, fidelidad. El desafío es determinar cómo se relacionan esos principios entre sí durante los tiempos de crisis. La entrevista de Schneider no resuelve ese debate, pero cambia la conversación, porque no habla como miembro de la FSSPX. Permanece plenamente dentro de las estructuras de la Iglesia. Sin embargo, su diagnóstico se superpone significativamente con preocupaciones expresadas desde hace mucho tiempo por los católicos tradicionales. Ese solo hecho hace que sus comentarios sean difíciles de desestimar. Y hay otro detalle que merece atención. Schneider habla repetidamente sobre el valor. No el valor político, el valor espiritual. El valor necesario para hablar con claridad cuando la claridad es impopular. El valor necesario para defender la doctrina cuando la doctrina resulta inconveniente. El valor necesario para soportar la crítica sin abandonar la verdad. La historia muestra que cada gran crisis en la Iglesia eventualmente requirió tal valor. San Atanasio lo necesitó. Santa Catalina de Siena lo necesitó. San Pío X lo necesitó. Los grandes reformadores no son recordados porque evitaron la controversia. Son recordados porque confrontaron la confusión. Y la confusión es precisamente lo que Schneider cree que sigue siendo el problema central. Nótese lo que no dice. No llama a la rebelión. No llama a la separación. No llama a la desesperación. En cambio, llama a la claridad. Una y otra vez. Claridad sobre la doctrina. Claridad sobre la moral. Claridad sobre la liturgia. Claridad sobre el significado del Vaticano II. Claridad sobre los límites de la adaptación. Porque sin claridad, cada conversación eventualmente se vuelve circular, cada debate se repite, cada controversia regresa, y cada generación hereda las mismas tensiones sin resolver. Esto puede explicar por qué tantos católicos encontraron la entrevista tan llamativa. No porque Schneider introdujera nuevos argumentos, sino porque expresó preocupaciones antiguas con una franqueza inusual. Las preocupaciones ya estaban ahí. La incertidumbre ya estaba ahí. Las preguntas ya estaban ahí. Lo que cambió fue que un obispo las dijo abiertamente. Y una vez dichas abiertamente, se vuelven más difíciles de ignorar. A medida que se acerca el 1 de julio, estas preguntas se vuelven cada vez más urgentes. ¿Qué ocurre después de las consagraciones? ¿Qué ocurre si Roma responde con sanciones? ¿Qué ocurre si Roma permanece en silencio? ¿Qué ocurre si las divisiones se profundizan? ¿Qué ocurre si la confianza sigue erosionándose? Nadie lo sabe,
Y el propio Schneider no pretende saberlo. Pero sí sabe algo más: que las crisis nunca se resuelven fingiendo que no existen. La historia de la Iglesia enseña que las preguntas incómodas eventualmente exigen respuestas, a veces rápidamente, a veces después de décadas, pero eventualmente. La crisis actual no es diferente. Las tensiones sin resolver que rodean al Vaticano II, las disputas sobre la liturgia, los debates sobre la sinodalidad, los desacuerdos sobre la doctrina, las preocupaciones sobre la autoridad. Ninguno de estos asuntos desaparece simplemente porque las personas dejen de hablar de ellos. Si acaso, el silencio a menudo los fortalece. Por eso importa la entrevista de Schneider, no porque proporcione todas las respuestas, sino porque obliga a los católicos a confrontar las preguntas. Y quizás esa sea la contribución más significativa que cualquier obispo puede hacer durante un tiempo de confusión. Recordar a las personas que la realidad importa, que la verdad importa, que los frutos importan, y que la fe no puede sobrevivir indefinidamente sobre la ambigüedad. Hemos llegado al momento que prometí al principio. Cuando León XIV fue elegido, muchos creyeron que el debate había terminado, que la transición misma calmaría las preocupaciones, que un nuevo papa crearía automáticamente una nueva situación. El arzobispo Schneider está diciendo algo diferente. Está diciendo que los nombres cambian más rápidamente que las estructuras, que los estilos cambian más rápidamente que las ideas, que las apariencias cambian más rápidamente que las realidades, y hasta que las preguntas más profundas sean abordadas, las tensiones más profundas permanecerán. Independientemente de si uno está de acuerdo con Schneider o en desacuerdo con él, un hecho es difícil de negar. Ha pasado toda su vida episcopal advirtiendo que la ambigüedad eventualmente produce confusión, y la confusión eventualmente produce división. Su entrevista del 9 de junio no es principalmente sobre León XIV, es sobre la Iglesia, sobre el futuro, sobre las consecuencias de dejar preguntas fundamentales sin resolver. Las próximas semanas revelarán mucho, quizás más de lo que mucha gente espera. Pero por ahora, la advertencia de Schneider permanece. La cuestión no es si la Iglesia puede sobrevivir una crisis. Ha sobrevivido incontables crisis antes. La cuestión es si la Iglesia responderá a esta crisis con lo único que cada renovación anterior requirió: la verdad hablada con claridad, sin miedo, sin ambigüedad, sin compromiso. ¿Qué piensas? Si disfrutaste este video, comenta abajo y comparte tus pensamientos. Amén.